respecto a los resultados que obtuvimos durante el año 2019 con la población OMOVI. Por lo tanto, invitamos a algunos compañeros de la Fundación y de fuera de la Fundación a reflexionar sobre este tema, y vamos a contar con la participación de Sebastián Leal, de una organización de Arica, que él la va a presentar cuando él intervenga, y Miguel Maldonado Puerto Montt, estamos esperando, que también es de una organización que él va a presentar cuando intervenga. Estamos esperando la llegada de Lucas Núñez, que es de Santiago, de una agrupación de jóvenes. Por ahora yo los voy a dejar con Marco Ruiz, quien va un poco a hablar de la mirada de esta reflexión desde la Fundación Sabia. 10 minutos máximo para presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Ruiz, yo soy parte del equipo, como decía bien Víctor, de investigación del Observatorio de Políticas Públicas, activista marica ya hace más de 30 años. Hoy día lo que queremos conversar con todos ustedes y compartir y agradecer, digamos, que hayan aceptado esta invitación, resulta de un valor tremendo y de una importancia, dado que la investigación buscaba en el fondo averiguar las representaciones sociales acerca de la prevención y la construcción de un sujeto preventivo en la población homobisexual. Vale decir que también es el segmento o el grupo que hoy día está denominado por el Ministerio de Salud como una de las poblaciones prioritarias, ¿ya? Que tiene el porcentaje más alto de prevalencia de personas viviendo con VIH, que ha sido una dificultad, digamos, de abordar estos grupos dado por todo el estigma social que conlleva el dar cuenta y compartir públicamente y socialmente su orientación sexual. Evidentemente que aquí desde la política pública se ha instalado un concepto que para nosotros como investigador y parte del equipo y con otros compañeros que han estado cercanos tanto en la investigación 2018, 2019 y las anteriores en esta población, cuestionamos y reflexionamos y profundizamos acerca de cómo hoy día la política pública, digamos, aborda y enfrenta el tema de la prevención. Una nomenclatura, digamos, que ocupa el ministerio y otras instancias en estas materias, ocupa el HCH, que es hombres sexos que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, esto no da cuenta de la realidad y la particularidad de esta población. Particularmente, referirnos a la última investigación que nos abocamos a la población más joven, ya dado que el 2018 hemos conocido una tasa de incidencia y de casos de VIH nuevo muy alta, una de las más altas en América Latina, ¿ya? Y que nos preocupa en tanto cómo hoy día los jóvenes construyen y tienen estas imaginarias y representaciones. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo le hace sentido esta política y cómo se baja esta política pública, digamos, a su cotidiano vivir, a su expresión, a su vivencia afectiva o sexoafectiva desde una estructura que hoy día cuesta, digamos, entenderla, ya porque no recoge y decir como dato, ya que hace más de 10 años, 15 años, no, 20 años, perdón, digamos que en este país no se hace un estudio de comportamiento sexual, por lo tanto, el ministerio son casi una generación o dos generaciones que no tienen idea cómo hoy día los jóvenes se comportan o cómo se relacionan. Y más aún, digamos, en estos últimos, diría, 10 años que se han ido incorporando otras categorías desde distintos lugares. Estamos hablando desde la academia, desde el quehacer cotidiano, desde la propia identificación que hoy día han tenido los jóvenes, ¿no? En la misma nomenclatura, digamos que yo mencionaba los HCH, también el ministerio incluye también a las transfemeninas, de que es una categoría que hoy día tampoco tiene mucha claridad frente a eso. Entonces, para nosotros, la importancia de esta investigación es un poco reconocer cuál es el imaginario y cómo socializan los jóvenes el tema preventivo, ¿ya? Mirar desde su propia construcción, desde su sexualidad, de su identidad o su orientación sexual, ¿ya? El tema de la prevención.
Y los datos son interesantes porque aquí aparecen relatos, digamos, hicimos una encuesta y unas 8 entrevistas, donde aquí los relatos también aparecen aquellas cosas que ya veníamos visualizando en las investigaciones anteriores, como tiene que ver el tema de la forma de vivir su sexualidad, tanto interna como externa, ¿no? Las normas sociales hoy día siguen tan fuertes en un modelo heteronormativo, ¿no? Que dificulta también que los chicos hoy día puedan, digamos, hacer un aprendizaje y una socialización de maneras distintas. Por lo tanto, allí también hay elementos psicosociales que hacen hoy día en la construcción del imaginario, en que los jóvenes hoy día no sienten que el condón sigue siendo un elemento externo, ya una herramienta que entra, digamos, en el imaginario como un medicamento y no como una herramienta que les sirve, digamos, para prevenir no solamente el VIH, sino que también el tema de las infecciones de transmisión sexual. Por otra parte, también tenemos en que el tema de la existencia y el acceso a la terapia universal también ha hecho bajar la guardia, digamos, a muchos jóvenes o ciertos sectores de la población, donde también, ¿no? Es más fácil, hoy día desaparece también un poco del imaginario el tema de la muerte, ¿no? Esta muerte inmediata, ¿no? Pero sigue estando todavía esta muerte social. Por lo tanto, por eso seguimos teniendo todavía porcentajes altísimos de atención, digamos, y de resultados tardíos, ¿no? En una etapa más avanzada ya de VIH, lo que a nosotros nos preocupa enormemente el tema porque la política nos da cuenta claramente de este mundo, de cómo ha ido cambiando en estos últimos años las formas y las prácticas de los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, desde ese lugar, si bien es cierto, nosotros tenemos una mirada bastante, por decirlo más corta, porque hemos abarcado mayoritariamente la región metropolitana, ya con algunos, digamos, resultados pequeños de otras regiones. Y todos sabemos, y es por eso que hemos invitado a Sebastián y a Miguel de Puerto Montt y Arica respectivamente, para que ellos nos pudieran compartir y comentar, digamos, cuál es la realidad que viven desde sus organizaciones, el tema de la prevención, el tema de la sexualidad, de la identidad sexogenérica, digamos que son otros elementos que hoy día entran a jugar. Que entran a jugar, digamos, en estos temas, ¿no? Temas como la fidelidad, el tema de la pertenencia, el dominio, el acto penetrativo como un acto de poder, ¿no? La renuncia de sí mismo, digamos, frente al amor romántico, ¿no? O sea, nosotros hasta el año 2018 todavía sigue apareciendo, digamos, como una de las medidas preventivas la pareja estable, y eso ha calado hondo no solamente en la población homosexual, sino que en las otras poblaciones hoy día que ha determinado el ministerio como prioritaria. Y eso es un elemento que está anclado en el imaginario colectivo de las personas, donde el tener una pareja única viene a representar una cierta seguridad en materia de prevención, ¿no? Yo me voy a quedar hasta ahí por ahora. Digamos, me gustaría, digamos, compartir con los otros compañeros que están invitados de regiones, digamos, conocer las realidades de esos lugares. Bien, gracias Marco por tu intervención. La idea es que vayamos mirando las reflexiones que nuestros compañeros hacen para poder ir luego abriendo una ronda de preguntas o de reflexiones más amplia, ¿no? Entonces vamos a invitar ahora a Miguel Maldonado de Puerto Montt, que se presente y nos haga, nos comente su experiencia respecto a estos resultados desde su mirada, desde la experiencia territorial y desde la experiencia de su región. Miguel, adelante, por favor. Sí, hola. ¿Cuántos minutos voy a tener? Porque yo me pongo a hablar y no paro. No se preocupe, 10 minutos, si se pasa yo lo voy a parar, así que no se preocupe. Ya, muy bien.
Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Miguel Maldonado, soy puertomontino, tengo 35 años. Desde el año 2011 construimos una organización en Puerto Montt, la cual fue mutando dentro de los siguientes años. Partimos de un movimiento que buscamos visibilizar demandas LGBT y que a la fecha nos expandimos por toda la región de los lagos. Tenemos personas en Osorno, en Chiloé, y bueno, mayoritariamente estamos trabajando fuertemente desde Puerto Montt. Con todo este dinamismo que ocurre en las organizaciones y la población flotante que surge dentro del movimiento, hemos ido también teniendo diferentes experiencias en los diferentes temas que se van involucrando en lo que corresponde a las temáticas LGBT. Yo creo que como muchas organizaciones, partiendo desde el año 2011, nuestro origen, nos ocurre como una primera situación que tiene que ver como con este encuentro con la institucionalidad, en donde la mesa regional de prevención VIH buscaba justamente organizaciones de carácter LGBT para poder trabajar en la prevención del VIH-Sida. Allí es donde nosotros podemos ver que en la primera instancia de nuestra creación, la institucionalidad asocia inmediatamente a un trabajo preventivo del VIH con la población de hombres homosexuales. Es algo que nosotros hicimos al ingresar a esta mesa la primera consulta, o sea, si habían otras organizaciones que no fueran LGBT para poder abordar el trabajo de la prevención. Bueno, y efectivamente no, porque desde la institucionalidad se sigue pensando en este sujeto hombre homosexual como una figura que es la que se involucra mayormente y que de alguna forma hay una población que está mucho más al margen en cuanto a lo que es la salud sexual y riesgo a la transmisión de VIH y ITS. Eso es como una pincelada. Dentro de nuestra misma región también tenemos una variedad de escenarios distintos en donde creo que hay algunos elementos bastante importantes que voy a mencionar y que tienen que ver, uno, con la figura geográfica que tenemos en la región. La región de los lagos, si quitamos Osorno, desde Puerto Montt hacia el sur, comienza ya esta figura geográfica de la Patagonia. Entonces, eso lo que hace es un acrecentamiento justamente de las zonas rurales y de las poblaciones isleñas. Dentro del contexto de prevención, si nos enfocamos tanto en el acceso al preservativo, como a la toma de test rápido, como al acceso a los medicamentos antirretrovirales, para quien está de alguna forma más a la periferia, siendo Puerto Montt la capital regional, existe justamente este temor de tener que acudir a un consultorio o a un hospital para solicitar alguna de estas prestaciones relacionadas con la salud sexual. Porque generalmente en el discurso surge este miedo a que te puedas encontrar con una persona que te reconozca y que de alguna forma esto pueda surgir como una información nociva dentro de tu contexto familiar. También incluyendo este temor a la marginación de estos espacios. Por lo cual, el fenómeno que ocurre dentro de nuestra región es que las personas que viven en sectores más rurales, ya sea Hornopirén, ya sea Calbuco, Chiloé, incluso desde Chaitén o la región de Aysén, son poblaciones que migran a Puerto Montt y es el lugar en donde tienden a hacerse un chequeo de salud sexual. Porque de esta forma evitas tener que exponerte en una población en la cual te puedan reconocer que tú hayas iniciado tu vida sexual o que te reconozcan directamente como una persona LGBT. Entonces hay un tema de cómo en nuestro contexto resguardamos nuestra identidad para no exponernos, pero que a la vez también significa un problema en el acceso a la salud. Que ha sido una conversación que se ha reiterado en ocasiones en las mesas de trabajo, porque si bien
nosotros desde nuestro desconocimiento en el 2015 hicimos como la consulta en Chiloé, en Castro, para poder generar a lo mejor un conversatorio respecto a los medicamentos antirretrovirales. Y desde el Servicio de Salud Chiloé me mencionaban que quizás no era un tema que debiéramos abordar, ya que la población allá no se estaba realizando los test. Ni los exámenes, por lo cual ahí empezábamos a percatarnos de que ocurría esta migración para poder saber un poco, saber el estado serológico de las personas. Eso en cuanto a lo que es lo geográfico de nuestro contexto. Ahora, si nosotros nos vamos como también a esta misma figura geográfica, y quizás quienes han viajado a Chiloé van a poder recordar dentro de este imaginario la cantidad de iglesias que tenemos en este territorio. Eso también nos da cuenta de cómo dentro de nuestra región existe también una figura cristiana muy potente dentro del contexto familiar. Que este contexto cristiano también sostiene ideas de la heteronorma y fortalece estas ideas valóricas de la monogamia. Por ahí Marcos mencionaba justamente respecto a cómo la pareja estable también significa una figura de estabilidad, también una figura de pertenencia, por lo cual dentro de este descubrirse, dentro de esta idea en donde también nos vemos en nuestros lugares sin reconocer a nuestros pares, por lo menos en mi caso cuando salgo del closet, comenzamos con esta búsqueda también de autodescubrimiento, de acercarnos a nuestra sexualidad, a nuestra identidad, y comenzamos justamente a tener una búsqueda para encontrarnos con quienes de alguna forma pueden estar vivenciando una situación similar. Pero a la vez también este peso heteronormativo, religioso, valórico, monogámico, nos lleva a tener a esta necesidad de construir una relación estable, heteronormativa, que de alguna forma se muestre a la sociedad que hemos logrado construir algo en donde el cuestionamiento heteronormativo siempre nos apunta de que el ser una persona LGBT nos condena a quedarnos solos casi por la eternidad. Porque de alguna forma este es un pensamiento cristiano que nos castiga por ser LGBT, tener que vivir de alguna forma esta condena solitaria en la adultez. Y yo creo que esta idea también está muy arraigado en nuestra población, si bien podríamos decir a lo mejor los grupos más jóvenes, ya adolescentes de hoy, no tienen este temor. Cuando uno comienza a generar una conversación, existe esta idea de que hoy están solos, de que hoy no tienen una pareja y lo ven como una necesidad imperiosa el poder tener un vínculo afectivo en el cual puedan estar instalados. Pero también esta idea monógama nos lleva a estas situaciones de riesgo, en donde las parejas comienzan entablar un conocimiento de par y a los 3 meses ya esta relación monógama nos lleva a la creencia de que esta sexualidad también nos va a permitir, dentro de la confianza que se va construyendo, sacar el preservativo del camino. O 3 para minutos, Miguel. ya, o quienes están iniciando dentro de su vida sexual, el preservativo también puede significar algo o una barrera o algo que incomoda para generar este vínculo de confianza con el otro. Y ahí es justamente donde se generan estas situaciones de tensión en donde la figura dominante, que podríamos mencionarla como el que cumple el rol de activo, es quien de alguna forma toma la decisión de si usar o no el preservativo, y prácticamente esta figura de rol pasivo dentro de la relación sexual podría opinar o no, pero también se va a ver en la tela de juicio del cuestionamiento de si usarlo o no usarlo, o de si es que no quiere usarlo, es porque probablemente tenga algo y va a probablemente optar no usarlo para demostrarle al otro de que no tiene nada. Entendamos este no tengo nada como, como esta asociación de ser gay a esta idea valórica cristiana de promiscuidad.
Entonces, justamente allí surge esta figura también de una sexualidad en donde el rol penetrativo tiene un poder sobre el rol pasivo dentro de la relación sexual. Eso por ahora, puedo seguir después para Sí, de todas que maneras. pase alguna otra idea. Gracias, Miguel, por tu intervención. Nos podemos ir dando cuenta que las visiones y los discursos sociales de los cabros allá son bastante similares a los de acá. O sea, no hay mucha diferencia y vemos cómo se repiten los mismos imaginarios y eso es interesante para nosotros visualizarlo. Bien, ahora quiero invitar a Lucas Núñez, si estás por ahí, que también nos va a dar una reflexión respecto a los resultados que nosotros encontramos. Lucas, Hola, ¿se escucha? ¿se escucha? Perfecto, ya, vale. 10 minutos, Lucas, para... Sí, sí, escuché lo de los 10 minutos. Dale nomás. Vale, sí, primero agradecerles por la investigación. Encuentro que es un muy buen insumo para poder empezar a reflexionar cosas que son importantes para ver de qué forma estamos formulando y estamos concretando ciertas políticas de prevención. Desearía mencionar tres cosas que me llamaron muchísimo la atención. Por un lado, cómo a partir de las entrevistas se concluye que uno de los desafíos es desclasificar o más bien no apuntar a poblaciones específicas, sino que abrirlo hacia un público general, de lo que puedo obtener dos conclusiones o se me ocurren dos cosas. Por un lado, me da miedo cuando existe una xerofobia internalizada al no querer mostrar campañas focalizadas, porque habrá que entender que efectivamente el generar campañas necesita un estudio, necesita comprender cuáles son las realidades, prácticas, imaginarios y códigos estéticos, lo que contempla efectivamente colores, letras, como espacios y atmósferas, que es súper interesante porque digo como cuál sería entonces como el rollo ahí, como por un lado esta falta de como identificación con la historia o entender de qué maneras han como sucedido las cosas y entender que el VIH es parte de nuestra historia. Y por otro lado, que luego se menciona, de hecho, más adelante, se menciona cómo surgen propuestas para que las políticas preventivas sean más específicas. Entonces, como me da risa como esa comparación que de hecho hacen entre los años 2018 y 2019, claro, como un grupo que dice que desean que sean más abiertas y otro grupo que dice como no, efectivamente deben responder a necesidades específicas, debe responder a particularidades, como para que de alguna forma se generen grupos con mayor cohesión, apoyo y reflexión, además. Eh, y creo que me llama la atención, sobre todo pensándolo desde SEBI, porque han ocurrido tres cosas que me han dejado como wow, y que de hecho igual lo vi reflejado en el estudio. Y es que, por un lado, cuando hemos intentado, o de hecho exigido y sugerido que aparezcan personas viviendo con VIH en las campañas, las personas argumentan que parecía que va a haber una baja en la percepción de riesgo, pero es incluso de hecho hasta un poco discriminador como plantear ese tipo de cosas, ya que el que exista la posibilidad de que hayan personas seropositivas en las campañas podría muchísimo ayudar, por ejemplo, a la adherencia, podría ayudar a que hablemos más sobre indetectable igual intransmisible, y así un sinfín de cosas que están englobadas dentro de la prevención combinada, donde no tan solo debiese ser el enfoque del condón, como lo ha hecho el gobierno desde el 91 hasta ahora, sino que entender como cuáles son las otras posibilidades y que efectivamente todas las personas tenemos derecho a poder vivir una sexualidad libre y una sexualidad plena. En ese sentido, creo que es súper importante como considerar eso y de hecho lo pienso además porque al final del texto se menciona también cómo se enfoca las campañas demasiado en sujetes y no en prácticas, lo que claro, como en un principio yo podría estar muy de acuerdo, pero siento que habría que elaborar mejor esos discursos o mejorar esas propuestas para la población, de forma que
la identificación no venga con este rollo del estigma y del prejuicio. Y lo hablo de hecho a propósito de cómo me gustaría ver más personas seropositivas en las campañas sin que pase este otro fenómeno que mencionaba anteriormente con respecto a cómo pareciera que si es que hubiesen personas diciendo que están bien, diciendo que pueden tener sexo, diciendo que incluso pueden tener sexo sin condón, tomando como todas las medidas como necesarias, las personas pensarían que baja el miedo, pero es como no, como debiésemos como tal vez incentivar otros sentidos de empatía, responsabilidad y compromiso social para que al final no sea algo malo mostrar personas seropositivas en las campañas. Y eh, claro, otra de las cosas que también me quedó como dando vueltas, respondía también a que, de hecho, a las mismas prácticas, como y que había mencionado la vez pasada, como, insisto, desde el año 91 se continúa sugiriendo que sea la pareja única, que sea la fidelidad, que sea como este rollo súper moral por sobre la sexualidad de las personas y que no se considere dentro de las campañas de prevención o dentro de los mensajes eh, otro tipo de prácticas que de hecho siguen ocurriendo, tales como orgías o personas que es como efectivamente como quieren como tener otro tipo de prácticas, como lo dije antes, por ejemplo, sin condón, pero entender que habría que usar más lubricante en base de agua, hacerse la idea de los chequeos médicos como constantes y claro, me llama mucho la atención cómo al final el gobierno se queda atrás cuando la experiencia de las personas se va desarrollando de distintas maneras. Y creo que sí, voy a cortar ahí porque son las tres cosas que en un principio desearía plantear y que desearía que estuviesen como dentro de la conversación. Eso. Gracias, Lucas, por tu análisis. Hay varios elementos interesantes que tú mencionaste que tienen que ver un poco con el temor a la estigmatización que perciben los jóvenes, porque hay una vinculación del estigma, o sea, hay un estigma que es una amenaza en esta vinculación de la homosexualidad y el VIH. Y lo otro también tiene que ver con estos temas nuevos que están surgiendo sobre la indetectabilidad e intransmisibilidad, que es un tema al cual todavía no profundizamos, pero también es interesante como considerarlo. Bueno, ahora quiero invitar a Sebastián, Sebastián Leal, para que nos dé su visión respecto a los resultados que nosotros obtuvimos y qué semejanza tienen con la realidad que se vive por allá, por el norte del país. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola. Bueno, hola a todos, por acá Sebastián, efectivamente ubicado geográficamente en la región de Arica y Parinacota. Y bueno, y en realidad me gustaría, no tengo un orden de mi intervención, pero sí me gustaría poder ir haciendo algunas relaciones de algunos resultados que ustedes señalaban con algunos de los elementos que se observan acá en la región, ¿ya? Para antes me gustaría como contextualizar un poco en cómo es nuestra región. Bueno, comentarles que en realidad me daba cuenta que la realidad no cambia mayormente a nivel regional, parece que es más o menos similar la realidad. Una cosa importante que me gustaría señalar es que cada vez que uno de los temas que hemos venido dando este último periodo, cuando hablamos de VIH, una de las palabras que se nos viene como harto a la mente tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Como cuando me dicen VIH es desigualdad, como que uno inconscientemente hacía esa vinculación. Y Arica actualmente es la región que tiene las tasas más altas de VIH a nivel nacional. Claramente es una región bien pequeña, ¿no? Tiene aproximadamente unos 200.000 habitantes, por lo tanto también todos estos aspectos vinculados a las infecciones de transmisión sexual o al vivir con VIH, claramente se suma todo este estigma, ¿no? En estos espacios que son mucho más pequeños. Bueno, Arica, dentro de sus determinantes sociales que influyen harto en que seamos una región con particularidades respecto de la salud en varios aspectos, no solo desde el VIH, sino que también hay otros elementos que se han ido observando
que parecieran ser que lideramos, ¿ya? Algunos de los aspectos que se han venido observando es, por ejemplo, el consumo problemático de drogas. Entonces, Arica es una ciudad que todo el tiempo hay fiesta. Bueno, en este contexto de pandemia ya no es tan así, pero lo cierto es que era una ciudad muy movida de noche, de día, y muy tranquila también para hacer vida, ¿no? Sin embargo, tiene algunas determinantes vinculadas como a esto, como el uso del consumo de drogas problemático, alto consumo a nivel nacional en comparación con otras ciudades, regiones. Somos una ciudad bifronteriza, y si bien el ser bifronterizo y estar colindando con tanto con Perú como con Bolivia, no es que sean ese el problema particular de las altas tasas, sí es un elemento que uno podría considerarlo como para el análisis, ¿no? Respecto de cómo finalmente en zonas fronterizas también el movimiento es distinto con el tránsito de personas. Hay unas tasas muy altas de pobreza, es una ciudad muy pobre, es una ciudad geográficamente muy aislada, la ciudad más cercana a nosotros, o la región más cercana, es Tarapacá, pero la ciudad más cercana es Iquique, que está a 4 horas. Entonces, entre medio, en realidad, habrán algunos pueblos, y es muy aislado un lugar de otro. Entonces, una de las cosas que también han ido apareciendo tiene que ver con cómo las personas que van recibiendo ciertos diagnósticos también deciden migrar de estos territorios. Es una ciudad que tiene un número muy alto de personas que se declaran como pertenecientes a pueblos indígenas, principalmente pueblos aymara, y también concentra un número importante de población afrodescendiente, ya pueblos tribales. Entonces, desde ahí hay todo un contexto que hace que esta ciudad y esta región sea muy rica en términos de interculturalidad, pero que también nos pone en ciertos aspectos que son críticos, y algunas cosas que en relación al estudio que ustedes hacían, por ejemplo, la falta de educación integral, que es un elemento que claramente la política pública no lo ha resuelto ni a nivel regional ni a nivel nacional. Hasta ahora lo que hay son políticas que están vinculadas principalmente a la regulación de la fertilidad, por lo tanto tienen una mirada principalmente heteronormada, pero también reproductiva, ¿ya? Cuando en realidad lo que hemos ido evidenciando es que nuestras comunidades necesitan ciertas políticas, y yo estoy muy de acuerdo cuando empezaron con esta, como Lucas señalaba, como estas discrepancias y tensiones en que si mejor focalizamos o mejor lo ampliamos. Bueno, como corporación en realidad creemos que no es excluyente. Sí somos de la idea fuerte que nunca ha estado focalizada la política pública en nuestras poblaciones, por lo tanto, ahí sí habría que analizar qué tan terrible puede ser o qué tan efectivo o no puede ser focalizar, ¿ya? Porque hasta ahora lo cierto es que desde la política pública nunca se ha focalizado. Lo que sí tenemos es el antecedente estadístico, epidemiológico, que nos dice que hay un número importante de población afectada que se define como población homobisexual, ¿no? Y claramente ahí entran las personas, las chicas trans, donde también habría que poner ojo en cómo vamos separando también estos datos, porque como muy bien decía Marco al inicio, también detrás de un cuerpo hay una historia, hay una biografía, y por lo tanto hablar de HCH como un concepto que solo habla de hombres biológicos cisgénero, porque además lo entiende como un cisgénero, lo cierto es que ahí no hay focalización, por lo tanto sí creemos que debiésemos apuntar hacia allá. Hasta ahora lo que hace la política pública es mantenernos en la alerta con ciertas campañas anuales o bianuales que nunca han hablado de población de la disidencia, y si mostrarles para ello es representarnos, la verdad es que claramente son campañas que no representan la realidad. No contamos con herramientas necesarias para hacer un proceso de construcción de nuestra sexualidad, claramente a falta de esta sexualidad, o sea, esta falta de educación en sexualidad. Y la que hay, que además sigue siendo muy preventivista, que yo creo que eso para nosotros también ha sido algo súper interesante de ponerlo en discusión, cómo finalmente estos mensajes que están llegando y donde los jóvenes además se están informando, que a través del Internet, cómo se aprovechan también estos espacios para generar
contenido, pero que en cualquier caso hay que tener en cuenta que este contenido por sí solo no va a tener ningún impacto, ¿ya? Es decir, hasta ahora cuando hay encuestas del INJU o cuando uno incluso sale a hacer sus propias consultas, lo cierto es que la gente sabe cómo se transmite el VIH y cómo se previene. No obstante, nos damos cuenta que la realidad dice que no se usa el preservativo y que no se toman ciertas medidas. Por lo tanto, ahí habría que analizar qué tan efectivos están siendo estos espacios y cómo las organizaciones sociales también en este contexto nos empezamos a reivindicar y a reinventar respecto de nuestras acciones. Pero hay que tener muy en cuenta que la información por sí sola no va a tener un impacto. Y que las campañas estén, yo no sé si las campañas están asociadas principalmente o exclusivamente a una población homosexual. Lo que sabemos es que hay una historia detrás del VIH que finalmente nos pesa, pero que lo cierto es que las tasas epidemiológicas lo dicen, y el 80% a nivel nacional, el 81% a nivel regional son en hombres, sobre el 60% es en hombres bisexuales, y toda esta imagen que tienes que no se identifican como hombres que tienen prácticas o que no se definen como homobisexuales, son hombres que probablemente desde una mirada política sencillamente deciden no declararse como un hombre homosexual o como un hombre bisexual, considerando esta diversidad de identidades que hoy en día empiezan a aparecer, pero también un número importante de personas que probablemente no tiene esta homofobia homofobia principalmente interiorizada de sus propias prácticas. Yo estoy muy de acuerdo con Lucas cuando dice que en realidad cómo ha sido que nos hemos enfocado principalmente en poblaciones cuando queremos visibilizar poblaciones, pero no nos hemos centrado en la práctica. Y yo creo que eso ha sido muy útil desde la consejería, que han venido haciendo también las organizaciones sociales, cuando en realidad se entregan herramientas vinculadas a poder gestionar tu propio riesgo. O sea, en este escenario en el que yo me muevo, con esta realidad en la que yo me manejo, ¿cómo tengo las herramientas para poder tomar una decisión frente a una práctica de riesgo, ¿no? 2 minutos. Vale. Algo muy interesante que me parece siempre ponerlo en discusión, pero porque además viene con todo esto de la educación sexual, que nos pone una mirada heteronormada, pero también cortando toda posibilidad de ejercicio de placer y de libertad, y que tiene que ver con el machismo, ¿no? Cómo finalmente el machismo, desde la creencia de la omnipotencia, del autocuidado, no gestionamos riesgos y no somos capaces de visibilizar estos riesgos. Y yo creo que la población debiese poner más ojo en conocer sus propias prácticas, conocer su cuerpo, y de pronto invitar a que el sexo no es tan riesgoso, no es tan peligroso como lo han mostrado, y que efectivamente se pueden tener prácticas eróticas y encuentros eróticos muy bien protegidos, con la información y las medidas muy bien gestionadas. Eso por ahora. Gracias, Sebastián. Interesante tu análisis, sobre todo la perspectiva de la realidad regional que ustedes viven. Bueno, ahora invitamos a los que están presentes a preguntar, a opinar. Sin embargo, antes quería hacer una pregunta a los panelistas específicamente. Dentro de nuestros resultados, nosotros pudimos ver esta adversión que los cabros le tienen, y digo los cabros porque la investigación se centró en jóvenes entre 15 y 29 años, a esta medida de prevención que es el condón. Entonces, desde su experiencia, chiquillos, ¿qué propondrían ustedes? ¿Cuáles serían las alternativas para poder promover la prevención dentro de la población homosexual más joven? ¿Qué se les ocurre? Miguel, por ejemplo. Buena pregunta. O Lucas, o Marco. Sí, mira, la conversación anterior que habíamos tenido, yo había hecho mención de, bueno, cuando partimos como organización 2011, las primeras campañas preventivas,
teníamos este contexto que entregar un preservativo significaba también la resistencia de la persona a recibirlo. Y eso en el 2011, o sea, no es tan allá. Todavía teníamos ese contexto donde las personas sentían que el entregarle un preservativo era de alguna forma una ofensa. Hoy día en la actualidad, mm, cuando entregamos los preservativos hay personas que nos piden más, pero un poco para pavonearse dentro de su entorno de que tienen más sexo o de que a lo mejor tienen más parejas sexuales. Pero eso tampoco nos entrega a nosotros la garantía o la seguridad de que sepa usar el preservativo. Y que además también hay un contexto de valórico de diagnóstico del preservativo. Por eso cuando una persona te cuestiona el querer usar el preservativo y te pregunta si lo vas a usar porque tienes algo, justamente pareciera ser que dentro de esta idea de relacionarnos, el condón significa algo más que el que yo me quiera cuidar o el que yo quiera a lo mejor proteger a mi pareja. Tiene ahí que ver con un contexto de otras ideas que las cuales pueden estar asociadas. Yo creo que ahí falta harto todavía que podamos indagar de cómo apuntar a diferentes grupos. Yo hablo de grupos justamente por el contexto en territorial. Si yo me voy a Osorno, en la población de Osorno tenemos una idea mucho más valórica que la que podemos tener a lo mejor en Chiloé. En Chiloé, siendo un lugar que es mucho más turístico, también hay mucha práctica de cruising por el panorama que tenemos en ese contexto. Em, pero ahora no estoy diciendo que en Osorno no haya cruising, me imagino que sí, pero no voy para allá a hacer el catastro. Tienes que Eh, ir conmigo. no me han invitado a hacer el catastro para allá. Pero sí, quizás el territorio también nos puede dar o determinar o mostrar qué estrategias se pueden aplicar para generar esta práctica del uso del preservativo. Pero va a estar muy sujeto justamente a las ideas que estén asociadas al contexto territorial. Sobre todo para las parejas que ya llevan, no sé, una semana, un mes o 3 meses y que ya sienten que la pareja con la que están es el amor de su vida, entran como en esta idea romántica y como quieren entregarle todo a esa persona y porque la confianza ya está instalada, quitamos el preservativo. Yo creo que justamente allí es donde uno debiera fortalecer o a lo mejor trabajar con esas ideas de cómo le damos un poco la vuelta al preservativo como para gestionar el riesgo dentro de una relación sexual. Pero así como la pregunta ahora ya, yo creo que la tendría que masticar un poquito más. Gracias, Miguel. Lucas, estás pidiendo la palabra. Sí, o sea, tres cosas. Primero, antes de que ocurriera toda esta pandemia, como Sebi nos gustó muchísimo la idea como de ir a meternos como a fiestas tecno, como a todas partes, simplemente como para poder hablar como, y no vestidos como con poleritas con el signo, sino como yendo casi que como con luces, con la misma onda, como para un poco hablar, ir a hablar sobre VIH, ir a hablar sobre condón, y fueron experiencias muy buenas, como en verdad. Entonces, claro, por un lado creo que esta práctica que de hecho igual siento que se ha hecho desde siempre, el ir a meternos a todas partes a entregar condones como que sigue siendo una opción como viable y algo que debemos hacer porque duras del condón y duras del VIH. Pero, por otro lado, creo que en tanto estamos hablando de imaginarios o de ciertas propuestas de discursos colectivos que se elaboran a partir de las campañas, es necesario que se erotice mucho más la prevención y de hecho una de las cosas que mencionó Marco al principio sobre cómo se percibe esta medicalización del condón como si se tratara como un medicamento que se usa como para paliar una enfermedad o una infección y no como algo que es una herramienta para poder satisfacer tus necesidades, placeres, etcétera, es algo que se ha ido construyendo desde siempre. Entonces, otra de las cosas que siento súper pertinente y que de hecho igual hemos intentado un poco con las campañas autogestionadas que sacamos por lo menos por Instagram, ha sido esa, la idea de entender que existen distintas herramientas que están dispuestas para nuestro placer y como verlo desde esa perspectiva, como el enfoque del placer. Creo que eso es esencial y no se ha hecho casi nunca y por lo mismo se ha
entendido o se ha construido esta imagen del condón como algo como casi aversivo, de plástico, bla, y es como, pucha, no, como... De hecho, otra de las cosas que también me llama la atención es como cuando se habla del condón y dicen condón, no dicen cómo se usa el condón. Y sabemos que el condón se debe utilizar con lubricante a base de agua sí o sí. Y por ejemplo, el lubricante como esta viscosidad o este líquido también suele ser algo muy erótico. Entonces, siento que hay varios estímulos que no se han aprovechado en el discurso público y que tampoco se han salido de los hospitales o farmacias. Siento que los condones debiesen como tomarse otros espacios también, como digo, a fácil acceso, porque pareciera que otra de las barreras parecieran ser estos espacios hostiles como los hospitales, las farmacias, porque las personas tampoco quieren tener esta autopercepción como de la enfermedad o de que les pasa algo malo. Entonces, siento que ahí hay una labor súper importante en la que tenemos que seguir insistiendo y en la que tenemos que seguir invirtiendo con otras narrativas, con otros discursos, para que las personas puedan entender que son herramientas de placer. Eso. Gracias, Luca. Marco, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, mira, hay dos cosas. Yo creo que con tu pregunta, Víctor, y lo que hemos constatado, digamos, en la población, aquí hay imaginarios, digamos que hay una brecha grande, digamos, entre lo que hoy día vive una generación, digamos, a partir de los 90, ya, y la anterior, digamos, que se construyen en contextos distintos. Evidentemente, yo concuerdo con todos los chicos, los compañeros, que el tema de educación sexual integral es un elemento clave, digamos, en el tema de la construcción de un sujeto preventivo. En tanto nosotros no aprendamos a reconocernos, digamos, como una corporalidad, digamos, de deseo, placer, y eso adquiera esa connotación social, ¿no? Para que nos sintamos libres de expresión. ¿No? O sea, cuando uno manifiesta, cuando uno, comillas, sale del closet, también tiene una connotación política, social, cultural, ¿no? O sea, aquí el tema pasa por cómo hoy día los jóvenes, que uno podría pensar, primero en que hoy día hay un alto porcentaje de la población no bisexual que tiene un mejor capital cultural que hace 20 años, 30 años atrás. ¿Ya? Hoy día uno se encuentra con grupos, el mismo CEBI, donde está Luca, digamos, ahí hay un grupo de estudiantes, digamos, que está en la universidad, que en otro tiempo era imposible. Si uno recuerda la historia, cuando se crea la CUT, digamos, que es una iniciativa, digamos, de universitario, y que nosotros pedíamos que ellos intervinieran en ese espacio, digamos, para poder ir abriendo estas cosas, estas miradas, esta inserción del tema de la sexualidad y de las distintas identidades y de las distintas formas de expresión. Es un trabajo que hoy día, vuelvo a reiterar, el Ministerio y la política pública no tienen aquellas herramientas. Entonces, claro, evidentemente lo está planteando Lucas, ¿no? Cuando tenemos el condón todavía como registrado como un medicamento, sigue en nuestro imaginario, digamos, como eso, como esta herramienta que no nos permite, digamos, acceder al placer, porque además surge y se potencia en un contexto de pandemia de VIH, digamos, donde la gente se moría. ¿Ya? Entonces el condón viene a ser la herramienta y, digamos, y la medida más, comillas, eficaz, digamos, de evitar aquello. Pero, Gracias, sin embargo, Marco. termino. Sin embargo, aquí el tema tiene que ver cómo uno reconoce ya las distintas historias y narrativas de los cuerpos que ya son reales y son concretas. O sea, estas nomenclaturas que ocupa la política pública invisibilizan indudablemente, digamos, la verdadera realidad de hoy día nos estamos moviendo con los jóvenes. Gracias, Marco. Evelyn, vayan bajando sus manitos, porfa, para... Evelyn, ¿estás ahí? ¿Estás pidiendo la palabra? Aquí estoy, ahí. ¿Se escucha bien ahora? Bienvenida, Evelyn. Hola, buenas tardes a todos por allá. Bueno, desde acá de Antofagasta, a mí me hace mucho sentido desde la realidad que plantean los compañeros. Claro, en general, nosotros de aquí tenemos más o menos la misma panorámica, sobre todo con el compañero que plantea la realidad de Tarapacá. Acá el tema del asociado al consumo de drogas
y a los fenómenos migratorios, es importante ahí darle una vuelta. En cuanto a lo que plantean sobre la erotización del condón, que plantea Marcos, a mí me parece que eso es digamos, es el camino. Nosotros como organización venimos hace mucho tiempo trabajando en eso, y es importante cómo le entregamos o cómo planteamos la utilización del condón con los cabres de una manera distinta, no desde lo médico, sino desde el placer. Por lo menos a nosotros nos ha dado hartos resultados, sobre todo en el trabajo nocturno, y utilizando juguetes eróticos, cómo utilizarlo con los juguetes, y de una manera bien lúdica, porque creemos en realidad como organización que es prioritario poder cambiar al erótico. En otro punto que me pareció muy importante, que también que se tocaba, que era la invisibilización de la incidencia de casos, sobre todo en hombres. Por lo menos acá, cada vez que nosotros nos tocan reuniones con la CIREMI, se plantea la subida en alza de mujeres, y no sé, y por supuesto que siempre se toca la población trans, que comprendiendo la realidad de las compañeras y conociendo desde mucho tiempo el trabajo que vienen realizando, hay que generar cierta visibilización de que la mayor incidencia de casos sigue siendo en hombres homo bi. Entonces, aquí hay que ver cómo nosotros podemos generar una mayor visibilización de esa situación. Eso me parecía que eran puntos que es importante a lo mejor poder abordar en otra instancia. Gracias. Gracias, Evelyn. Cariños a toda la gente de Crea Luz de Antofagasta. Gracias. Sebastián, estabas pidiendo la palabra. Sí, en realidad me gustaría como complementar a lo que han señalado respecto de la erotización del condón, tanto vaginal como para pene. Sí, creo que también algo que debemos trabajar y que es darle vuelta también a los discursos que finalmente con el que cargamos de toda esta idea judeocristiana y también del modelo higienista médico respecto de la sexualidad. Yo creo que uno de los elementos en los que se centró inicialmente, entendiendo la sexualidad como lo reproductivo, donde lo que había era siempre penetrativo y a través del coito, también creo que una forma es ampliar el repertorio erótico, ampliar el tipo de prácticas sexuales que en realidad se pueden tener e igual de placenteras y que probablemente no tienen ciertos riesgos, o incluso aquellas que sí podemos evidenciar con la visión. Entonces, esto de apagar la lucecita porque tengo el rollo o porque no quiero que me vean desnuda o el motivo que sea, yo creo que es invitarnos también a descubrir esa sexualidad que tenemos de alguna forma, no sé si reprimida, pero que finalmente nos hace reproducir este modelo coitocentrista, penetrativo y centrado siempre en esa zona genital. Entonces, también creo que es importante de qué manera vamos avanzando en estos discursos y entender que hay prácticas, hay experiencias eróticas que son igual de ricas y placenteras y que probablemente no tienen ningún riesgo frente a alguna ITS o al riesgo de adquirir el VIH. Pero incluso esta idea de si adquiero la infección o el virus de VIH, o sea que da igual, como que son enfermedades, son infecciones, son estados de salud que ocurren como si podría ocurrirlo si me expongo a cualquier otra situación de salud. Entonces también como quitarle el estigma de que tener una ITS también es algo que no se puede contar o que no se puede socializar o que hay que esconderlo. Al contrario, son cosas que hay que invitar a abrir los espacios de diálogo y ser, como decía la hija de perra, también creo que resignificar el hecho de que una ITS en definitiva no te cierra ninguna posibilidad tampoco a seguir disfrutando y vivir ese placer. Gracias, Sebastián. Son gajes del oficio a veces, ¿no? Las ITS. Bueno, vayan bajando las manitos, les pido, Evelyn, Sebastián, por favor, por si alguien más quisiera hacer algún comentario. Invito a
abrimos la posibilidad de reflexionar. A nosotros lo que nos llama la atención como equipo investigador es este desconocimiento de los jóvenes de la prevalencia del VIH justamente en la población que declara prácticas homobisexuales. Desde la pansexualidad, desde el no binario, desde la disidencia. Sin embargo, hay una mayor concentración de casos de VIH, y nosotros lo hemos visto durante el tiempo, en personas que tienen una orientación homobisexual. Por tanto, este temor, la amenaza, el estigma también a nosotros nos parece un poco como que hay que hacer algo ahí, hay que trabajar con eso, como estaba planteando el Seba recién con el tema de la ITS, también con el tema de que cómo desarticular ese estigma que los jóvenes perciben como una amenaza, y este desconocimiento respecto al tema de la alta prevalencia del VIH justamente en la población homosexual. No sé si quieren comentar algo respecto a eso, alguien o los panelistas o alguien más. Marco está pidiendo la palabra. Sí, hay un tema, digamos, interesante, Víctor, lo que estáis planteando, el tema, digamos, cómo uno elimina, se acaba, digamos, el tema de la estigmatización. Pero quiero referirme a algo que planteó en algún minuto Sebastián, que tiene que ver con el tema de la focalización. Y aquí el sistema es perverso, digamos, porque evidentemente cuando uno habla de poblaciones claves, prioritarias, vulnerables, en fin, todos aquellos apelativos que la política pública pone, digamos, para enfrentar, digamos, de mejor manera el VIH, entonces hoy día los recursos, la focalización hace que se pierdan también recursos. O sea, si uno mira las estadísticas de los test de rápido que se hicieron hasta enero de este año, más de 30.000, digamos, solo, esto es una cifra, digamos, informal, digamos, no, pero por lo menos la información que yo tenía fueron el 7%, o sea, invirtieron casi 300 millones de pesos, digamos, para hacer test rápido, ya, sin embargo, no ha sido, salvo aquellas organizaciones que postularon esos fondos para hacer testeo de sus poblaciones cautivas que tenían, pero que también es muy bajo, ¿ya? Inclusive ahora, en plena pandemia, el ministerio ha destinado una cantidad importante de millones de pesos a las organizaciones para hacer los test. Entonces, el tema de la focalización aquí tiene una contrapartida, porque, vuelvo a insistir, es perverso, porque aquí, ¿qué es lo que hace? Digamos, cuando no se focaliza, los recursos se dispersan. Ya las campañas entonces no están indicadas y no están dirigidas hoy día donde está concentrada la prevalencia. ¿Ya? Y esto hace hoy día de que, y que también, digamos, socialmente las organizaciones tienen una responsabilidad política, social y ética, digamos, de abrir los temas y poner los temas. Entonces uno se cuestiona, ya después de 30 años, más de 30 años, digamos, de la epidemia, en que tengamos las cifras que logramos tener el 2018, uno se plantea y se cuestiona en lo personal, digamos que lo hemos hecho mal. O sea, no deberíamos tener las cifras, digamos, que aparecieron, ¿no? Ni menos en jóvenes. O sea, entendiendo que hoy día hay mucho más herramientas, hay herramientas tecnológicas, hay formas de trabajar, digamos, de maneras distintas. Digamos, mucha gente se ha quedado en el camino en este esfuerzo y, sin embargo, sigue existiendo el poco cuidado, digamos, que existe, que no han internalizado. Entonces, aquí cuando hablamos el tema de la focalización, entonces hay grupos y personas que dicen que no, prefieren que se estigmatice o no se instale, digamos, a los hombres homobisexuales, digamos, porque van a seguir estigmatizados. Y el estigma sigue en el imaginario social. La gente, cuando nosotros preguntamos por los estigmas, siguen apareciendo las mismas poblaciones. Las trabajadoras sexuales, los homosexuales y lo integran los población migrante. Esas tres poblaciones aparecen claramente en nuestro levantamiento de datos en el observatorio, digamos que siguen diciendo que esas tres poblaciones hoy día son las que transmiten, ¿ya? Y son las que están con más... Entonces hoy día, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena, digamos, poner en discusión y en tensión hoy día en que los homosexuales, porque además recordemos que a nivel mundial fueron los homosexuales los que pusieron en tema en la agenda política y pública el tema de la prevención del VIH-Sida, y en este país también, digamos, fue una organización homosexual,
digamos, no definida, digamos, no declarada al principio, pero en la que ha estado presente. Entonces, cuando uno piensa en la focalización, y hoy día mirando la prevalencia, es claro, porque además hay que pensar en que los hombres, en términos generales, digamos, no tenemos cultura de hospital. Sin embargo, hay otros programas en el ámbito de la salud que hay una mayor control y una mayor vigilancia con respecto del tema de la seropositividad, ¿no? Yo lo voy a dejar hasta ahí. Ya. Tiene la palabra Sebastián y Lucas. Sebastián primero, luego Lucas. Solamente me quería, sumado a lo que señalaba Marco, me gustaría como contar una experiencia que fue uno de los análisis a los que llegó nuestra organización precisamente para decidir no hacer el testeo que se proponía el año pasado. Y justamente una de las cosas que de los análisis que nosotros realizábamos tenía que ver con que para nosotros primero era una estrategia súper mal hecha, porque considerábamos que nos estaba el ministerio tirando la pelota a las organizaciones de la sociedad civil para ir nosotros en busca de aquellos diagnósticos que ellos no estaban logrando, y ellos optaron por soltar estos recursos que señalaba Marco, pero también en un contexto en el que te pedían una cierta cantidad de test en 2 meses. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos fue que a nosotros nos abrían la posibilidad para instalarnos como un centro de testeo permanente, o sencillamente no les íbamos a hacer el trabajo, porque probablemente el gobierno y el Estado, o sea, el gobierno principalmente lo que iba a hacer, precisamente iba a ser agarrarse de esos antecedentes, de decir la sociedad civil se le entregó estos recursos, sin embargo no tuvo la capacidad de poder ir en busca de más diagnósticos, y fue súper bajo la prevalencia de, o sea, la prevalencia de diagnósticos, la tasa de diagnóstico. Entonces, a mí, en realidad, yo insisto y me sigo preguntando, ¿qué tan focalizado han sido las políticas públicas? Porque esa tirada de pelota, para mí, fue un lavado de mano, y que, por donde uno lo miraba, no iba a ser efectivo. Principalmente porque una de las cosas que generalmente proponen se proponía era como ir a testeo a espacios masivos, ir a testeo e incluso a espacios nocturnos. Entonces era como, en realidad, si uno mira la realidad de la juventud, es súper... yo no sé si la población quiere saber en un contexto de disco si quiero hacerme o no, si vivo o no con VIH. Entonces, lo cierto es que para mí, creo que hubiese sido súper óptimo que estos recursos se hubiesen invertido de tal manera que le permitiera a cada región incluso haber buscado la manera de que cada región pudiera hacer su focalización, pero en el tiempo. 2 meses, como corporación, consideramos que era insuficiente para poder llegar a estas personas que en realidad no quieren hacerse el testeo, que saben que han estado en riesgo, pero sencillamente la pesquisa y el miedo al diagnóstico, y sobre todo en un contexto social, yo me preguntaría qué tan efectivo es. Entonces, para nosotros, precisamente esa estrategia fue la que nos dijo, ok, nosotros no nos sumamos a esto, porque finalmente después el ministerio nos va a decir, cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, no lo lograron. Y porque sabíamos que en realidad la estrategia en 2 meses iba a ser insuficiente. Entonces, también ahí es importante preguntarse cómo está diseñada esta estrategia, y si realmente está siendo realmente focalizada, porque que me vayan a un parque a hacer un testeo en proyectos destinados a cola, que yo no sé si las colas están ahí en la placita haciéndose exámenes. Entonces también son cosas que yo me pregunto y también las dejo ahí, porque creo que no sé si yo me atrevería a decir que eso no tuvo resultado, porque habría que ver, o sea, quería mencionar un antecedente. El 97% de las transmisiones son por vía sexual, el 81% y 80% a nivel nacional es en hombres, y estoy muy de acuerdo cuando Evelyn dice que hay que visibilizar esa realidad. Y si consideramos que la población diversa a nivel estadístico, y si uno estima que la diversidad sexual
no es ni el 4 al 5% de la población. Y aún así estamos concentrando las tasas. Entonces es mucho más grave de lo que uno lo ve, así como, no, si son solo hombres o son solo mujeres. No, es que estas poblaciones, además, representan un porcentaje súper poco de la población en general. Entonces, además, las políticas no han estado focalizadas, pero son nuestras poblaciones las que están llegando con infecciones oportunistas, en estado de SIDA. Entonces es importante poner eso en discusión. Eso. Gracias, Sebastián. Lucas. Sí, o sea, quería mencionar rápidamente un poco las cosas que nos han pasado como desde, por ejemplo, el 2004, por ejemplo, cuando mostraron la campaña Yo sé prevenir el SIDA, cómo me cuido, el diario La Nación, recuerdo que había decidido entregar condones de forma gratuita, pero la UDI rechazó esa medida, por lo que hizo todo lo posible para que no se hiciera. Luego podemos recordar en el 2005, cuando Marcela Cubillos con Julio Ditborn, entre otras personas, también prohibieron como la entrega de condones. Luego vamos al 2007 y tenemos el ejemplo de las campañas de Michelle Bachelet, que Canal 13 y Mega decidieron no transmitirlas por la televisión, por lo que tuvo una muy corta duración. 2010 para el terremoto, cuando Van Rieselbergher no quiso. De hecho, las cajas que habían llegado de la ONU, ella decidió sacar los condones porque al parecer, filo, la gente no culiaba ahí y entregó las cajas sin condones. Y ese mismo año luego aparece la campaña de Piñera que se llama ¿Quién tiene SIDA? Que ha sido una de las peores campañas de la historia, en mi o como opinión, y que efectivamente una de las frases que más me queda en la cabeza era esta escena de les viejites y que había una música muy tétrica, pero que era como supuestamente divertida, casi como de chiste, y que decía que era mejor morir de viejites que de SIDA. Y así comienza como una serie de campañas que prosiguen a esa, que efectivamente buscan señalar o casi delegar la función policial a la población para poder identificar cuáles son los rasgos que debiese tener una persona que vive con VIH casi para poder como discriminar o para poder como segregar. Esa ha sido la forma de aparición de las personas seropositivas en como el discurso público y sanitario chileno. Entonces, claro, como que pienso mucho que obviamente existe un medio tremendo por parte de la población y de jóvenes al poder decir como quiero ir a hacerme el test porque va a estar todo bien. No, onda, tenemos demasiados antecedentes de demasiados discursos que siguen circulando en como nuestro imaginario que tienen que ver con la muerte y que ha sido muy heavy porque además no tan solo ocurre esto de que al momento de representar a las personas de la disidencia y a las personas que viven con VIH lo asocian a algo malo, sino que al final, claro, como decían en un principio, de hecho, Miguel y Seba, todo sigue siendo como demasiado heteronormativo y pareciera que solo responde a la reproducción familiar y bla, 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 y es como, ¿what? Entonces, creo que yo sigo siendo de la idea de que es necesario saber cómo, uno, lo que decía Seba, igual como históricamente nos han quitado el derecho y la accesibilidad a estas herramientas. Digamos que el principio de la pandemia ocurrió porque básicamente durante onda, más de 10 años la gente no decidió hacer nada con respecto a la temática del VIH-Sida. Onda, años. Entonces, es importante saber que en estos momentos, cuando aparecen herramientas que deben ser enfocadas para nosotros, sepamos cómo leerlas como en una clave positiva, como, y no positiva de VIH, sino como positiva de optimista. Y creo que me preocupa mucho eso, como esa como disputa de representaciones que se da y ese tipo de discusiones que claro, que al final terminan como en este debate si es que debiese ser focalizado o no, pero creo que sigo insistiendo que, y como decía Seba, como además nunca han sido focalizadas, siempre han sido abiertas y así casi de que la gente casi que ya no entiende como cuál es el mensaje. De hecho, la única que rescato, así como muy a media, sería la del 2015, cuando aparecían personas como besándose y era como una toma muy linda, habían colores y simplemente decía algo así como, no importa lo que hagas, usa condón. Era como la única campaña que tenía como una narrativa que no era negativa y que de hecho mostraba distintos tipos de personas y bla.
Pero creo que eso quería como, insistir mucho, como entender cuál ha sido la historia de las campañas en Chile, que creo que debemos como seguir reformulando. Y de hecho, hace poco, Inju con móvil sacaron una campaña que les duró un segundo, pero que alcanzamos a ver todos y alcanzamos a ver que gastaron una montonera de dinero en eso, posiblemente, y que la cuestión básicamente tenía la misma función que tuvo en la campaña del 2018 al mostrar como distintos tipos de personas con una música súper tétrica, con un cronómetro diciendo como, identifica como qué persona había con VIH. Y era como, what, como, ¿de verdad esta es la mejor forma de prevenir? Como, y claro, como replicaron esta como estrategia, pusieron fotos y decía como, una de estas personas vive con VIH, ¿con cuál no tendrías sexo sin condón? Y era como, what? ¿Cuál fue el objetivo de esto? ¿Cachai? Como, no sé, me sorprende mucho, pero creo que sigo siendo de la postura casi como inamovible de que las campañas urge que sean focalizadas porque hay necesidades específicas, hay códigos específicos, hay lugares específicos donde nos relacionamos y donde solemos ir. Y es súper importante considerar eso. De hecho, como decía Miguel, también como hay lugares que son más rurales que otros, hay lugares que cuesta mucho más como ir, acceder y donde también se manejan otros códigos, como ¿por qué no atender a eso? Como, ¿por qué no tener eso como centro de producción de las campañas y de las estrategias preventivas? Eso. Gracias, Lucas. Mira, no es extraño porque dentro de uno de los resultados que nosotros obtuvimos es que más del 80% de los jóvenes percibe que el mayor impacto de las campañas, de los mensajes preventivos, es el miedo, el temor al VIH. Por tanto, no es tan ajeno a lo que tú estás mencionando, ¿ya? Y lo otro es también mencionarlo, el desconocimiento que las personas tienen y la falta de representatividad de las organizaciones homosexuales existentes, son históricas. Entonces no es extraño que el móvil haga una campaña de esa envergadura porque no cacha y no cuenta con la información necesaria para recoger la necesidad de las personas. Y Evelyn, estás pidiendo la palabra, ya vamos a ir cerrando, son las 7:30. Y Evelyn. Sí, me gustaría comentar en torno a lo que planteaba hace un rato el compañero en cuanto a esto de las campañas que se hicieron el año pasado para el tema del testeo. A lo mejor ahí también aportar un poco con qué pasó acá en Antofagasta. Nosotros, si bien es cierto, pasamos por el mismo proceso de preguntas y de tener la misma incertidumbre que planteaba el compañero hace un rato, pero nosotros decidimos adherirnos. Y porque aquí hay un tema que tiene que ver con este fenómeno de cómo se visibiliza el tema, pero cae en la estigmatización. Entonces, aquí hay algo que hay que generar ahí, porque por lo menos acá la realidad es que era necesario que se desarrollara, o por lo menos que nosotros creíamos necesario que se desarrollara el tema de este trabajo de testeo y que lo pudiésemos implementar en los espacios reales donde las personas de nosotros nos juntamos, ¿cachai? Entonces, desde ahí, nosotros el proyecto que presentamos fue trabajar en la discoteca de la zona. Por supuesto que hubieron muchos reparos en torno al tema, pero a fin de cuentas resultó ser un proyecto bastante exitoso en términos de que aquí hay dos parámetros para ver esto. Por un lado, si efectivamente de todos los proyectos que acá hubieron alrededor de 4 o 5 proyectos, nosotros fuimos los únicos que, las chicas trans me parece que también hicieron uno, pero no sé, me parece que no tuvieron mucho testeo ahí. Y nosotros logramos, por supuesto, cumplimos las metas que ellos ponían y todo el cuento, pero ellos ponían 150 test, nosotros alcanzamos los 150 test, hicimos como 170 más o menos, y hubieron, me parece que 12 notificaciones, y los otros proyectos, que a final de cuentas
se abrieron a la población, porque acá esa es la realidad que ocurre, lamentablemente, en esto de que sí, no se debe focalizar o sí se debe focalizar, y al final ya focalicemos, pero todas las organizaciones pueden participar, y ahora además todos los compañeros acreditan que efectivamente ellos trabajan con nuestras poblaciones cuando en realidad nunca lo han hecho, y entonces al final termina siendo igual testeo masivo. Y ¿qué pasa? Que ahí hicieron tomas hasta de 300 muestras en algunos proyectos, y habiendo una persona saliendo con test positivo. Entonces, ahí, ahora, eso es, digamos, una perspectiva del tema. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros ahora podemos pararnos y decir, oye, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que efectivamente es necesario que haya una inyección de recursos para trabajar con poblaciones homoví, porque efectivamente aquí es donde está ocurriendo la mayor transmisibilidad de casos. Entonces, eso nos sirve a nosotros, claro, como para ir de alguna manera acreditando el trabajo que se está haciendo. Ahora, efectivamente, concordamos con el compañero en cuanto a que en el fondo es hacerle un poco la pega y una serie de situaciones. Ahora también nos sirvió a nosotros como organización para derribar algunos mitos que nosotros también teníamos. Por ejemplo, el hecho de decir que los cabres en el fondo no quieren o no les interesa esto en estos espacios, digamos, de esparcimiento. La verdad es que el proyecto tuvo una muy buena aceptación. Había fila habían cabros que esperaban toda la noche para hacerse el examen, y nosotros decíamos, oye, pero si a fin de cuentas viene nada de disco. No, pero es que es importante porque acá es como accesible, lo podemos hacer, no tenemos que ir ni a una APS, no tenemos que, o sea, estaba ahí la posibilidad de hacérselo a la mano, como dicen los cabres. Y al final de cuentas, todos los reparos que hicieron, nosotros tuvimos la posibilidad, gracias al dueño de la discoteca, de implementar un sitio donde fue una mini consulta, y donde se entraba por un lado, se salía por otro, resguardando todos los procesos de confiabilidad. En el fondo, después cuando se evalúa el tema con la CRM, oye, a fin de cuentas ustedes ponen un toldo, y a nosotros nos hicieron una serie de exigencias, nosotros cumplimos con todas las exigencias, y además esa posibilidad ya queda para poder seguirla realizando ya cuando se abra todo el tema de la pandemia y eso. Entonces, aquí, claro, se da esta dualidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque por un lado se puede pensar que hay esta investigación, pero por otro lado necesitamos visibilizar que efectivamente en estas poblaciones es donde hay mayor incidencia. Ahora, ¿qué es lo favorable de todo esto? Que de la cantidad de personas que digamos que se hicieron el test, por lo menos nosotros sabemos de 8 personas que ya están en tratamiento. Así Gracias, que Evelyn. eso le quería aportar. Ok. Bueno, para ir cerrando, plantear un tema como importante de que quede como en la retina, que las campañas, sí, o sea, todas las acciones sí son focalizadas, pero son focalizadas hacia una entidad que es extraña, y una entidad que no existe, que es este concepto de hombres que tienen sexo con hombres, donde se mete ahí a todo el mundo, incluso a las trans femeninas. Por tanto, la focalización no es que no sean focalizadas, la focalización existe, pero está mal hecha, porque en el fondo no responde a las necesidades reales de las particularidades de cada una de las poblaciones que supuestamente forman ese grupo y caen dentro de ese concepto. Eso, darles las gracias sobre todo a los compañeros que panelearon. Vamos a seguir trabajando, esperamos seguir contando con todos ustedes para seguir profundizando nuestro trabajo. Y eso, no sé si alguien quiere dar algún saludo, algo de cierre. Yo por mi parte agradecerles la participación y señalarles que vamos a seguir tratando de contar con ustedes para poder avanzar en este trabajo. Marco. Víctor, solo decirle a Lucas, a Miguel y a Sebastián que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros como equipo es tremendamente importante contar con ustedes, conocer su opinión, su trabajo que están haciendo. Yo espero que una vez que esta cosa pase, podamos, digamos, estar más juntos y poder mirar. Yo creo que tenemos un gran desafío, nosotros como observatorio, pero también
como activistas homosexuales, maricas, cola, qué sé yo, porque es importante, y, digamos, y también como seropositivo. O sea, después casi de 30, 27 años, digamos, de estar viviendo y confrontándose, digamos, con estas políticas públicas que hoy día no dan cuenta realmente de una respuesta concreta, eficiente y eficaz, ya hay que seguir aunando fuerza. Yo espero de que los egos, digamos, del activismo no nos nublen y que el árbol nos permita ver el bosque hoy día en que estamos. Así que, chiquillos, yo les agradezco, primero porque ustedes están haciendo un esfuerzo enorme en regiones, a Lucas, digamos, porque también tiene una mirada distinta y esperar que podamos seguir trabajando en estas miradas y poner en tensión estos temas. Gracias, chiquillos. ¿Quién Bien, se despide reiterarnos. primero? Sí, Lucas. No, es igual agradecerles el espacio, agradecerles por la instancia, agradecerles nuevamente por la investigación. Insisto que este tipo de insumos nos sirven muchísimo para poder seguir reflexionando y además tomando acciones concretas con este tipo de cosas para poder elaborar nuestros materiales y también las directrices que estamos como planificando cada año. Así que muchas gracias. También muchas gracias a las chicas que están trabajando en regiones. Yo soy de Iquique, soy Paitoca, entonces agradezco mucho como que estén como tomando acciones allá, porque efectivamente hay otras problemáticas a las que hay que atender y es súper urgente, como no es algo que es para mañana, sino que para ayer. Así que eso, muchas gracias. Chao, chicos, chiques, que estén todos bien. Un abrazo para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por todo. Beso, que esté súper bien. Me salgo de esta reunión y tengo que... Chao, Miguel. Chao, Seba. Chao, prima. Nos estamos viendo. Adiós. Cuídense mucho. Acuérdense por el apruebo, ¿no? Apruebo. Apruebo.